estamos empezando un nuevo programa, un nuevo modo teleserie desde casa, y las estrellas, los personajes que están viendo en nuestra pantalla están a punto de cobrar vida. Aquí estamos, chiquillos, hola. Hola, ¿qué tal? Hoy día nos transformamos en personajes de teleseries porque estamos celebrando un nuevo Halloween. Así es, un programa de miedo tenemos preparado. Un programa de miedo, y como es la tónica en esta celebración de Halloween, que aparte este año es muy especial porque estamos desde casa, nos vamos a disfrazar por primera vez en este programa. No, ya nos habíamos disfrazado antes algunas veces. Vamos a volver a disfrazarnos ahora con personajes icónicos de teleseries que ustedes ya pudieron ver, así que procedo a que comentemos estos disfraces maravillosos. Brevemente, de todas formas, Pablo, que está disfrazado ahí de gran santo ladrón, Adrián Villegas, personaje de Álvaro Rudolphy en Santo Ladrón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? ¿Muy difícil conseguir el disfraz? No, lo más difícil fue conseguir el sombrero, porque no soy amigo de sombrero, pero es un honor quizás ser uno de los únicos, después de 20 años, en personificar al santo del gallinero de Caletatum. Exacto. Excelente. Estamos los cuatro con sombrero, estamos todos asombrerados hoy día. Nuestro querido amigo Osval, que hoy día viene del Medio Oriente. como Chadi, árabes, de los Pincheira. No, sí, está genial. Bueno, me falta como el pelo crespo. Tenés que dejarte crecer el pelo, Osval, para que te quede así. Sí, pues tú voy a cortar el pelo. Es que en realidad nunca haya pensado en disfrazarme. Nuevamente. No, está genial. Está buenísimo. La cosa del pasado para ti. Sí. Lucas, y bueno, cuéntanos de tu personaje, de tu disfraz. Pucha, oiga, ¿qué le puedo decirle yo de mi disfraz? Pues por mi santa gomita, oiga. Yo no sé, a mí la peladita me mandó, me dijo, tenéis que ir al modo teleserie, hablar con los chiquillos, y aquí estoy yo, con ustedes, chiquillos, saludándolo aquí, el Torito Mardones. Saludos para la santa gomita, chiquillos. Saludos a la Evelyn también. Saludos para la Evelyn, para la peladita. Ahí los voy a mandar saludos a todos en aquella red. Vamos a los últimos capítulos de Aquelarre. ¿Ah? Vamos a los últimos capítulos de Aquelarre. Oye, no se pierdan por las pantallas de TVN la recta final de mi teleserie, de la teleserie de la peladita, Aquelarre, de lunes a viernes, últimos capítulos, porque se vienen pronto las Montini también. Así que ahí quise ocupar este precioso momento que organizamos, chiquillos, para homenajear a este gran personaje de Francisco Pérez Banen en Aquelarre, uno de los más queridos, aparte que se está retransmitiendo ahora. Así que al tiro pensé en el queridísimo, en el amado Torito Mardones, pues, oiga. A ver, tú, Daniel, cuéntanos. Yo me torné de época, me fui a una teleserie sobrenatural. Me da miedo, Daniel. Con The Brolock, intenté con The Brolock, con la chiquilita, con colleras, no te sé. Así, el anillo, todo para tratar de... Sí. Buenísimo, todo para tratar de personificar al conde Brolock. Salud. Mira, tenemos dos personajes de Álvaro Rudolphy. Ojo ahí. Sí. Rudolphy. Sí. Salud. Bueno, chicos, esperamos salud, chiquillos. Esperamos que les haya encantado estos disfraces, esta iniciativa que tuvimos para empezar este programa maravilloso que se nos viene, que vamos a dedicar también dentro de todo el contexto de Halloween a hablar sobre aquellas producciones que fueron un poco más allá y presentaron una temática sobrenatural, presentaron una temática fantástica, paranormal. Eso es muy poco visto en las teleseries y en las series, y por eso ahora vamos a hacer un recorrido por esas producciones. Exacto. Partamos por el personaje que estoy interpretando, rindiendo un homenaje.
famoso Conde Brolock, teleserie que TVN presentó en el año 2009, teleserie nocturna, que nos llevó al mundo de los vampiros. ¿Qué recuerdan de ella? Bueno, Conde Brolock se emplaza dentro de toda esta, ¿cómo se llama? Boom que vivieron los vampiros a fines de la década del 2000, que tiene que ver con estas películas como Crepúsculo que fueron saliendo y la gente se empezó a acercar mucho más al tema vampiresco y surgió la necesidad también dentro de las teleseries de hacer una que tuviera correlación con esa temática. También habían series como True Blood o The Vampire Diaries, que también se unieron al fenómeno de los vampiros, pero en este caso TVN quiso presentar a vampiros no modernos, sino vampiros de siglos atrás. Sí. Exacto, aclarar que este no es el primer vampiro que aparece en teleseries. Canal 13 ya en el año 94 tuvo un personaje vampiresco que la verdad no muy pocos recuerdan, en la teleserie Champaña. No obstante, esta teleserie gira en torno a esta temática. El protagonista, Domingo Brolock, interpretado por Álvaro Rudolphy, es un vampiro que vuelve al pueblo de Santa Bárbara luego de mucho tiempo y vuelve a esta hacienda que todo el pueblo dice que está embrujado, ya que hace mucho tiempo ahí hubo una matanza de 33 personas y ahí también murió la esposa de Domingo. Y producto de un accidente, él no viene con la intención de morder, o en realidad convertir a otras personas más en vampiros, pero por un accidente debe hacerlo, y ahí este pueblo se transforma. Es muy interesante lo que sucede aquí, ya que crean una versión de vampiro para la teleserie. No es el clásico vampiro que no se refleja en el espejo, que se transforma en murciélago, sino que toman elementos de los vampiros clásicos, pero lo confían. Por ejemplo, estos vampiros pueden andar en el día, lloran sangre. ¿Qué más? Se adapta un poco a la realidad telesérica, en el fondo, que también había que contar una historia de teleserie. Es fantástica y todo, pero es una teleserie igual. O sea, obviamente tenemos que adaptar un poco a ese lenguaje. Ese magnetismo, ese poder de hipnotizar, el aparecer y desaparecer, estaba presente en la teleserie. Lo que sí no estaba presente eran los colmillos de los vampiros. Fue una crítica que se le hizo a la teleserie. Porque era como la primera teleserie de vampiros y cuando mordían era como que, de hecho no se centraba, no recuerdo, pero creo que no se centraba mucho en la mordida. Después incluyeron los colmillos porque la gente empezó a criticar mucho. Y de hecho después apareció el personaje de Bastián Bodenhofer, que era como el clásico, ya como más el formato de que... Drácula. Nosferatu. Claro, Nosferatu. Lucio Martino. Ese vampiro clásico. Lucio Martino, que dormía de cabeza, que dormía en un ataúd, que mordía y que, bueno, ya salían las estacas. Es verdad, como que saciar la necesidad del público, que en un momento prendió bastante con la historia. Pero sí se vio un poquito defraudado al ver esto. No había colmillo, no había la sangre escurriendo, salvo después en otros personajes que entran en este mundo vampiresco. Creo que Francisca Inboden contó de que a los vampiros les faltó únicamente volar, que eso le hubiese encantado a ella. Claro, por ejemplo, en el clip se veía como el personaje de la Francisca Levin, que lo hacían... Uno con el clip se entusiasmaba así como que ya que iban a presentar así como... Porque el clip era muy bacán. Sí, pero esa parte de la Francisca está inspirado en una escena de una película que se llamaba La leyenda Sleepy Hollow, que salía justamente el personaje de Christina Ricci flotando en círculo. Lo curioso de que aquí se hablaba de una pandemia, se hablaba de una enfermedad, de que se contagia, no que se convierte en vampiro, sino que se contagia. Ah, perfecto. Sí. O sea, en realidad la transformación de vampiro era mordiendo y después dando de su propia sangre, tengo entendido. No obstante, los humanos, siglo pasado, 2 siglos atrás, hablaban de un contagio. No, mira, la pandemia vampiresca. Sí, todo lo que pasó con ella, la Elena. Ella fue la mejor vampira. Su transformación, como su cambio vampiro, pasó de ser lo más piola, lo más salvaje. Terminaba descuartizando con sus propias manos a cualquiera.
Gran personaje ese también, Elena. Y ahí surge también bueno, chicos, la aberración, que cuando un vampiro convierte a un familiar ya no es un vampiro, sino es una aberración. Quedan unos códigos bastante... Dios mío. Sí. Y para todos los fanáticos del mundo de los vampiros y todo lo que tiene relación con ese universo, y no han visto Conde Brolock, chicos, vayan a verla, está completa en el canal de YouTube de TVN, porque de verdad es una tremenda producción de gran nivel y que además se hace muy bien, según mi opinión, cargo del mundo de los vampiros, como que representa muy bien esa temática, es bonita, bonito. Aparte del ambiente, bien, las zonas que se consiguieron para la mágico y oscuro. Eso fue como un punto fuerte. Ese palacio, el Palacio de las Majadas de Pirque, yo creo que quedó perfecto para... Tremendo. Sí. Pero hay otra producción al año siguiente de Conde Brolock que también va dentro de este mismo boom, pero no tanto relacionado con el tema de los vampiros, sino que aquí lo extrapolamos a otro ente sobrenatural, como por así decirlo, que son los hombres lobo. Exacto. Y lo hizo Canal 13 en el horario vespertino, con la teleserie Feroz. Exacto, pero su génesis no está tan distante al mundo vampiresco, porque originalmente esta teleserie iba a ser de vampiro. Por eso está Patricia López, por ejemplo, que estuvo en Sangre Eterna. El origen era de vampiros, hasta que se enteraron de que TVN estaba también haciendo la teleserie de vampiros, estaba más adelantado, y decidieron cambiar, mutar a Hombre Lobo. Yo, el armario que tenía el protagonista, que era el rol de Cristian Campos, donde guardaba su dosis, su antídoto. Eso originalmente iba a haber un cuadro de vampiros. Hubo hartas mutaciones en el proceso, pero salvaron. ¿Qué les pareció a ustedes la teleserie? De todas formas, habría sido bien interesante, Daniel, porque Conde Brolock, si bien era una historia de vampiros, era una historia de vampiros ambientada. Habría sido muy interesante haber visto una historia de vampiros contemporánea, juvenil, tal como lo que se estaba haciendo en esa época. Después no se hizo nada más vampiro contemporáneo, entonces, no sé, quizás podrían haberse quedado en esa posición. Hablaban de que iba a haber una banda, una especie de un grupo de amigos como vampiros. Como Generación Perdida. Claro, en realidad, esa era la inspiración. No obstante, terminamos en Hombres Lobo. El personaje de Ignacio Garmendia, Leo, mantuvo su look muy similar al rol del protagonista de Crepúsculo. Y bueno, en lo personal, claro, yo aplaudo siempre el riesgo y valoro también los giros de esta teleserie. Sí, no tuvo tanta sintonía debido a que se estrenó en medio del terremoto. ¿Se acuerdan que tuvimos el terremoto del año 2010? Fue terrible. Los estrenos se retrasaron 1 o 2 semanas más, pero Canal 13 decidió emitirlo igual. Con medio Chile sin luz, otros preocupados de sus familiares, no iban a seguir la teleserie en ese momento. Creo que ahí fue un desacierto programático, pero fue un riesgo también como la teleserie misma. A mí me llamó la atención en Feroz que mezclaran hombres lobos con mitos ancestrales mapuches, porque me acuerdo de que cuando se mostraban flashbacks del personaje de Cristian Campos, cuando se convertía en hombre lobo, había una machi al lado de él, una machi. Claro, de hecho como que la teleserie como que partía en Temuco, no recuerdo, es una ciudad así como sureña, y así que como que estaba ligado ahí como el tema. Pues aquí en Chile no hay lobos. Claro, pero como la presentación Y también se hacían cargo del tema del chupacabras, de que podía ser el chupacabra quien estaba atacando. Y también tenemos la participación de Leonor Varela, una participación especial como Laura Palma. Sí, en el primer capítulo. Sí, esta chica que es atacada por el hombre lobo. Exacto. Interesante también mencionar de que la trama también es un símil del SIDA. Muy pocos lo saben, después lo han comentado los mismos creadores, de que se hablaba del SIDA de manera encubierta, ya que no recuerdo si era canal católico todavía, pero se hablaba del contagio, se hablaba de la enfermedad, de que se puede vivir con la enfermedad, de que la enfermedad no tiene cura, que se transmite. Hacían esa alusión. Incluso hay personajes que quedaron como hombre lobo y como
no está el antídoto, pero tú puedes tener una vida normal con este virus. Entonces, hacían esta analogía. Un punto importante de esta teleserie fueron los efectos especiales que estuvieron a cargo del mismísimo Jorge Holguín, según me estuvieron contando hace poquito. Así que también destacar eso, el trabajo de Jorge Holguín en los efectos especiales, en cuando le aparecían, cuando los ojos se les ponían como hombre lobo. En el primer capítulo, la secuencia de la muerte de Laura Palma también tiene al hombre lobo atrás, que se pone, que salta, ¿cachai? Es potente ahí lo que se produce. Sí, y a modo de guión también destacable. Esta teleserie tiene giros muy interesantes, como por ejemplo el rol de Carmen, de Carolina Reggi. También nos sorprendió, o sea, llama mucho la atención. Entonces, claro, muchos dicen, hombre lobo, que poco creíble, pero hay que entrar también en la fantasía. E insisto, yo aplaudo siempre el riesgo en las teleseries. Y aquí tenía un sustento bastante grande. Así que me deja buenos recuerdos. Era una fantasía que estaba bien armada y que estaba bien convencida también de lo que estaba contando, yo encuentro. Y me gustaba el personaje de Cristian Campo, que vivía en una casa gigante, así también como media castillesca, así como bien clásico, y tenía este personaje que era como su ayudante, que era el personaje de Pablo Schwartz, que no sé, lo veía muy clásico eso, esa relación del hombre poderoso que tiene estos problemas, que se transforma, y el secuaz que está siempre acompañándolo, que sabe sus secretos y que trata de cuidarlo, de darle su antídoto. Me encontraba bien como referencia como clásica, al cine clásico, esos personajes, esa dinámica. Y ahí respetaron también el tema de la bala de plata, que es lo que termina a los hombres lobos. Así que, bueno, y la Pati López, para que así como Kiara. Bueno, Kiara. Personaje controversial. Sí, bastante. Pero no todo es teleseries en el mundo de Halloween, en el mundo del miedo, sino que las series también se han hecho cargo del tema paranormal. Una de las más recordadas es La otra cara del espejo, que empezó a emitir en el otro era Megavisión y se centraba netamente en eso, en temas paranormales, en historias paranormales. ¿Qué recuerdan ustedes que saben de esta teleserie? Serie. Yo creo que primero que nada La otra cara del espejo fue una respuesta a lo que está haciendo TV en el día menos pensado, porque hay un año de diferencia entre el estreno de una y la otra, y que también en Mega, como había cerrado su área dramática por primera vez, tenían que darle trabajo a todos los actores que están contratados. Por eso se hizo La otra cara del espejo, y La otra cara del espejo tenía la particularidad de que mezclaba historias clásicas de monstruos o leyendas, y también se metía con el asunto de los relatos populares, los relatos orales, como los mitos locales, por decirlo así. En la primera temporada vemos actores como Carolina Reggi, Carlos Díaz, Renato Munster, María José Prieto, Rodrigo Bastida, Berta La Sala, Felipe Armas, Fernando Flige, Liliana García, hasta Luz Jiménez. Fue espacio también para que debutaran actores que hoy son muy conocidos y que muchos no saben que debutaron ahí, como el caso de María Elena Suet o Sergio Silva. O Juan José Gurruchaga. Claro. Exacto. Pero la primera temporada se centran principalmente en fantasmas, yo creo, en fantasmas y apariciones de personajes mitológicos. Hay muchos relatos de como contacto con seres que ya no están, o por ejemplo uno que se llama La hierba loca, que no es espeluznante, pero habla sobre un personaje popular como de la zona central, bien caracterizado, pero hay desde caballos embrujados, niños fantasmas, el cabeza de chancho, que tiene un giro... El más recordado. Que tiene un giro bastante sorprendente, pactos con el diablo, y esa temporada estuvo escrita principalmente por Alfredo Rates, que era guionista en ese entonces del área dramática de Mega. Alfredo Rates, José Ignacio Valenzuela, Guillermo Elo fueron algunos de los guionistas que escribieron pero justo historias. esos dos últimos están en la segunda temporada de La otra cara del espejo. Ahí José Ignacio se encarga de poner más suspensos a las historias, mezclar
psicópatas, asesinos en serie, gente con trastornos mentales, catalepsia incluso. Hay un capítulo de Guillermo Elo. Sí. No es tanto sobrenatural, salvo un capítulo que se llama como El árbol maldito, que protagoniza Patricio Churra, que es sobre un árbol que supuestamente es un cementerio realmente de personas en el pueblo donde... Ahora yo recuerdo, por ejemplo, los 3 deseos, que era bastante... daba miedo, o sea, como un chico tiene la oportunidad de pedir 3 deseos, y era como, necesito el dinero para operarme, desearía tener el dinero para operarme, porque andaba en silla de ruedas, y el papá tiene un accidente y tenía un seguro, y justo obtiene el dinero exacto de la operación. O sea, pierde el papá, pero gana el dinero. Era una cosa o la otra, era como bien... Sí, era muy... miedo, que fue una versión libre del Chascas del cuento La pata de mono de W. Jacobs. Y también en ese capítulo, en esa temporada, hay un capítulo bastante importante, o como de culto, que se llama La hora de tu muerte, que es protagonizada por Carolina Rey y Renato Munster. Que, ¿cómo llamarlo? No sé si es tan sobrenatural, pero fue como... quizá se impuso, fue como pionero en este asunto de estas páginas que supuestamente era como Pedro Responde, que estaba de moda cuando yo iba en el colegio, de que supuestamente como en el internet había al otro lado alguien que sabía qué estás haciendo y todas esas cosas. De hecho, La hora de tu muerte, perfecto. había una página que se llamaba así. Era muy similar a lo que pasaba en esa historia. Y qué manera de correr la Carola Rey en ese capítulo. Exacto. Y ahí aparece Mireia Bellis como una pordiosera. Sí, una mendiga. Y bueno, la otra cara del espejo tuvo un revival, como un regreso en 2006, pero con otra productora, Rose Films, y era más que nada como regrabar historias de las otras 2 temporadas y escribir otras. ¿En serio? No me acordaba de eso. Ahí tenemos como un remake. Como un reciclaje. Un remake de esta. Sí, la verdad lamentable, porque para los que recordamos las historias del primer ciclo, verlas reversionadas era tema de comparación, no. Qué a mí raro. lo personal no me gustó. Y bueno, a pesar de que no está, ninguna temporada está completa, hay algunos capítulos que todavía sobreviven en YouTube. Sí, ay, mega. De hecho, eso. Entonces, como muy mal. Mega como siempre. Pero, Sí. Mega le da como como el toque, siempre. Bueno, Olvidándose que son capítulos unitarios, ¿eh? Sí, unitarios. Sí. Y otra particularidad que tenía la serie era que cada actor presentaba su historia. Así como lo que hace Carlos Pinto. Sí. Ya. Cada actor presentaba su historia. El actor protagonista, uno de los importantes, uno secundario importante, presentaba la historia. En las 2 primeras temporadas eran capítulos unitarios, como dijo Daniel, de media hora cada uno. Bueno, 20 minutos, 25 minutos. Y el bloque entero era de 1 hora. Y la primera temporada está muy inspirado en el programa de suspenso estadounidense Galería Nocturna, por la ambientación de los cuadros, las cortinas, Claro. y un objeto que es clave en la historia que va a protagonizar el actor que está presentando su historia. Mientras que la segunda temporada era más que nada, ya no era un set, sino que se presentaban los actores como en lugares reales, como una bodega, como una cárcel, en el campo, en una casa. Y la otra cara del espejo va dentro como de lo que decía Pablo, como de como igual, cierto, como boom que hubo también en los 90, de hacer series paranormales. No sé, en Estados Unidos estaba Escalofríos, Le temes a la oscuridad, aquí en Chile surgió El día menos pensado, surgió esta, y son series que, ¿cómo se llama? Que de los 90 impactaron mucho y que hasta al día de hoy, la gente que eran niños o que eran jóvenes en los 90, tienen súper arraigado las sensaciones que sentían viendo esas producciones, pues, ¿cachai? No sé, el terror tremendo que, a pesar de que ahora ya han habido tantas películas de terror de todo tipo, ya como que ya nada da miedo. Y los efectos especiales de la otra cara del espejo a veces dejan mucho que desear comparándolos con los de ahora o 10 años antes. Y antes que se me olvide, había un capítulo escrito por Chasca Valenzuela y protagonizado por Carlos Díaz, que era sobre hombres lobos, donde Carlos Díaz era un hombre lobo. Y también que la otra cara del espejo fue el último trabajo del fallecido actor Rubén Sotoconil. Él protagonizó un capítulo con Tere Munchmeyer y Carlos Díaz, y él murió un año después que se grabó ese capítulo.
que se llama El miedo y la culpa. De hecho, hablamos con Carlos Díaz sobre La otra cara del espejo. La entrevista está acá en nuestro canal de YouTube para que la vean. A ver qué recuerdos tiene él de esta serie. Él nos contó hartas cosas, sí. Él se acordaba de muchas cosas con respecto a esta serie, porque en el fondo La otra cara del espejo igual forma un poco parte de la memoria colectiva de quienes veían ese tipo de programa en los 90. Es bien particular. Sí, de principios de los 2000. También, sí. Uh-huh. Sí. Y realmente ese de culto, el cabeza de chancho es de culto actualmente casi. Sí. Muchos están pidiendo que la den nuevamente. Sí, otros actores que participaron en La otra cara del espejo fueron Amaya Forge, Sebastián Dam, Alexis, Roxana Campos también, Marcela Medel, Katy Kovalev, Andrea Freud. El Hágalo Domingo en horario prime. Importante destacarlo, como que le dan una importancia a este segmento. Sí, no como ha pasado en los últimos años, que lamentablemente ya no se le da la importancia a las series nacionales, y pasó también un poco durante muchos años no se hizo nada en series relacionado al mundo paranormal, al mundo sobrenatural, hasta que llega la idea de realizar Santiago Paranormal, una producción bien particular que también era de capítulos unitarios, centrada en el mundo del terror, pero que tampoco tuvo, tal como dice Daniel, desde el canal el apoyo para ir como en un horario prime, para que fuera un gran éxito. Conversemos de eso. Igual ese caso es curioso porque la serie es hecha por el canal. O sea, como la serie, el canal puso el financiamiento para la serie, que a diferencia de otros de lo que hemos hablado en otros capítulos, las series chilenas se hacen por el Fondo del Consejo Nacional de Televisión. Acá era el propio TVN quien pidió hacer esa serie. Entonces, como raro que después no le hayan dado el apoyo a la serie. De hecho, de los 12 capítulos dieron 11, hay un capítulo que quedó guardado. Exacto. Y justamente el último capítulo. Nunca pudimos verlo, solamente el avance, que era con Cristian Carvajal, el protagonista. Afrofilms fue quien se hizo cargo de esa producción. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era la dinámica de ese programa? Bueno, son historias paranormales. Hablaban de embrujos, de pactos. Esta vez lo presentaba Francisco Reyes. Francisco Reyes era el quien daba pie a esta historia. Es del año 2018, o sea, no hace mucho. Tenía más efectos mejores logrados que sus antecesoras. Y si hablamos de elenco, podemos nombrar a Iván Álvarez de Araya, Paola Giannini, Consuelo Colzafe, Tiago Correa, Jorge Arecheta, Ricardo Fernández, Héctor Morales, Susana Hidalgo, Daniel Muñoz. ¿Ya mencioné a Hernán Contreras? No, también estaba. Sí. No, habla de fenómenos paranormales. Era un capítulo por día. Lo daban una vez a la semana, día de semana. Pero parece que no logró convencer al público, a pesar de que era bien comentado en Twitter. No así en sintonía. Como raro, estas cosas que pasan, que de repente en las redes sociales le va muy bien, pero en los números no lo acompañan. Y el mismo canal tampoco, a pesar que le hizo promoción, recuerdo que esta serie tuvo harta promoción. No así el tema programático. Pareciera que ya las cosas no generan tanto el impacto que se generaba antes. Quizás hay que ver ahí cómo ir renovando este tipo de formatos. Pero si hablamos de producciones paranormales que hayan sido clásicas de TVN, no podemos dejar de mencionar a la icónica, la tremenda, que también la están retransmitiendo ahora, la favorita de Osval, El día menos pensado. Exacto. La repiten como a la 1 de la mañana y la gente igual la espera. Eso me llama la atención. Es increíble. El día viernes dan como un capítulo a la 1 de la mañana. Está así como que el primer trending topic de Twitter es como El día menos pensado. Y el día de sábado están repitiendo 2 capítulos y el segundo capítulo termina como a las 3 de la mañana. Así como todos comentando el capítulo, así como bien. Y eso que están toda la temporada completa en YouTube, o sea, todas las temporadas, no sé cuántas son, de ser como 10, están completas, y igual la gente las sigue viendo en la tele. Y de hecho le va muy bien. Pero tengo entendido que no están todas las temporadas completas subidas por TVN, sino que hay algunos capítulos que son grabaciones caseras de fanáticos
y que ellos las comparten por YouTube también. Hay capítulos que no están. Pero tengo una duda, ¿empezó a emitirse este año reemitirse este año el día menos pensado a esa hora, o viene desde el año pasado? Año pasado, ¿cierto? Sí, yo creo que desde el año pasado. Entonces no es un efecto pandemia. No, fue de antes. No, es un efecto de clásico. De clásico, sí. Pre-pandemia. Los programas de Carlos Pinto eran muy... Esta serie, bueno, realizada iban en el Prime también. Sí. Esta serie realizada por GeoImagen, en coproducción con TVN, se emitió por primera vez, se estrenó en 1999. Y ahí tuvo temporadas hasta el año 2002. Luego tuvo una pausa y volvió el año 2005 hasta el año 2008. Y luego también otra pausa para volver finalmente el 2010 hasta el 2012. Y siempre con éxito, o sea, la gente igual lo pedía, le gustaba. Y ahí siguen alternando Mea Culpa con El Día Menos Pensado. Han pasado entonces 8 años desde que se emitió un nuevo episodio. De hecho, el tema, están basadas en historias reales. Y una de las particularidades que tenía era que como que Carlos Pinto iba a los lugares donde ocurría la historia. Entonces, si una historia ocurre en Chiloé, está grabada en Chiloé. De hecho, tiene muchos exteriores, tanto Mea Culpa como El Día Menos Pensado están como muy bien realizadas. Sí, las dos. Yo siempre, con mis hermanos, cuando vemos Mea Culpa en las noches, nos fijamos en eso. Decimos, ¿cómo es posible que Carlos Pinto haya podido llegar tanto a la escena misma de lo que está sucediendo? ¿Cachai? Es súper real, los lugares. Quizás las actuaciones de repente flojean un poco porque no son todos actores tan profesionales, pero los lugares son realmente el Chile de verdad. Se rescata absolutamente eso. Pasa eso que, por ejemplo, un personaje muere en la vida real, Carlos Pinto aparece al lado de la animita que le hicieron al personaje que falleció y que protagoniza el capítulo. Está bien ahí. Sí. La primera temporada contó en sus elencos con actores no muy conocidos, pero a partir de la segunda temporada incorpora nombres que ahora conocemos, como Francisca Gavilán o Carmen Gloria Breschi en sus primeras participaciones en la televisión, Osvaldo Silva, Cecilia Cucurella, Agustín Moya, Pepi Velasco, el fallecido Mario Santander, Aldo Bernales, Luz Jiménez y Nelson Brot. Mario Horton también. Sonia Viveros también estuvo en la temporada del 2001. Sonia Viveros, sí. Eso me estaba acordando. Sonia también ahí hizo su última actuación en un capítulo. Bien elogiado. Generalmente Carlos Pinto para sus castings busca como la persona idónea para así como que no trata de poner rostro, pero sin embargo hay una temporada que es como de muchos actores y actrices, tremendos actores y actrices como que los tuvo invitados en roles, porque él siempre dice que como que para que la gente se crea las historias tiene que ser gente desconocida, ¿cachai? No te serviría poner un Zabaleta haciendo, no sé, el muerto, no sé cuánto, que toda la gente lo ubica. Credibilidad. Sí. Claro, entonces como que una de las puntos que siempre destaca Carlos Pinto es el hecho del casting, que él busca como gente, obviamente gente, quizá estudiantes de teatro o actores que están recién partiendo, y por eso muchas veces, como dice, no sé quién dijo, Daniela Lucas, de que hay muchos rostros de actualmente que son protagonistas de teleserie que empezaron con Carlos. Sí, pero también en otras temporadas podemos ver a Consuelo Holzapfel, a Dayana Amigo, a Romeo Singer, Paulina Urrutia, Carmen Barros, Carlos Henry, Julio Milostic, Katy Govalesco, Adriana Bacareza, Violeta Vidaurre, Rodolfo Pulgar, a la Tere Muchmayer. Hay actores que estuvieron tanto de la otra cara del espejo como en El Día Menos Pensado. De hecho, en El Día Menos Pensado hay un capítulo que es muy recordado, que actúa la Luz Jiménez, que es del exorcista, una niña exorcizada, pero la niña, o sea, los efectos tremendos. Y ese capítulo debe ser como de las primeras temporadas, y como que está ambientado en Chiloé o en una parte del sur, y es muy bien logrado el efecto del exorcismo. La niña sí parece como endemoniada de verdad. Yo cacho que debe haber sido como la única vez que actuó y
Hay otros actores también que estuvieron aquí, como Maite Fernández, Ana María Martínez, Valentina Boyarolo, Edgardo Bruna, Felipe Contreras. La Ana María Martínez. Exacto. ¿Verdad? Patricia Guzmán, Jorge Yáñez, Greta Nilsson, Carmen Biza, Shlomi Beitelman, Francisco López, la Gaby Hernández, Roxana Naranjo, Eduardo Pacheco, Max Salgado cuando era todavía niño, la hija de Sandra Van a tener que hacer un club. El partido con Carlos Pinto. De niño. Tremendo. O sea, tremendo. Tantos años que la cantidad de actores que pasaron por ahí, sin duda. Peggy Corlea, César Caillet, y el hecho de que las temporadas tenían como 16 capítulos. Entonces no son temporadas así como cortas, entonces podían meter a muchos, o sea, participaban muchos actores dentro de un capítulo y había muchos capítulos por temporada. Hasta Claudio Redondo. Vamos avanzando, chicos. Sí. Ahora nos vamos a una miniserie, ¿verdad? Ya. Muy poco conocida, muy poco recordada más bien. Sí, se llamaba El Aval. De hecho, también creo que el proyecto menos visto de Carlos Pinto. Aquí nos vamos al otro extremo. El Aval es una adaptación de una serie argentina que se llama El Garante. Y acá la protagonizó Francisco Melo. Y también tuvieron al actor que en Argentina hizo como el papel del diablo, una cosa así. El enviado al diablo, que es Lito Cruz. Es un actor argentino que hizo el mismo papel que en la original. Que, o sea, tú veías ahí al gallo y te daba miedo, así como que... Y este gallo iba como persiguiendo, porque la historia se trataba como que él venía a cobrar como que el abuelo de Pancho Melo hizo como un trato con el diablo. Y no lo cumplió. Entonces esta persona venía a hacer justicia, o sea, a cobrar la parte que es como una historia que se ha visto como en otros capítulos del Día Menos Pensado, pero acá se hizo como una serie de 8 capítulos. Sí, es la leyenda de Fausto, justamente, está basado en eso. Sí, Martín Rivera, el protagonista, Francisco Melo, era un psicólogo, entonces también le da un tema de escepticismo a que un tipo se presenta, bueno, cualquiera no creería, pero más encima que está ligado al mundo de la psicología, piensa que este tipo que se presenta ante él como el demonio que viene a cobrar el pacto, por ende, como es el primer heredero hombre, él es el Aval, no entran muchas dudas. Yo creo que eso fue, que como se tardaron varios capítulos en el tema de la duda de es o no es, a lo mejor es un hombre enfermo, la gente esperaba ver cosas como en El Día Menos Pensado, sucesos paranormales en el primer capítulo, ya. Un tema de aletargo de guión, porque la serie no es mala. Lamentablemente no está disponible en ninguna parte, tengo entendido, por la versión chilena. No, po. Difícil, yo creo, por un tema de derechos, quizás. Uh-huh. Y también hay que destacar que este proyecto significó el regreso en ese entonces del actor Alejandro Cohen, que había estado 20 años retirado de la actuación y dedicado a otras cosas, al estudio del Tao Shiatsu, disciplina que busca el equilibrio espiritual y sanación y alivio corporal, al Reiki Shiatsu. Uh-huh. Bueno, Alejandro Cohen continúa retirado de la actuación, hay que recalcar. Aquí también está Lalín Kuppenheim como parte de los protagónicos. Exacto. Pero volvamos a las teleseries, porque hay más teleseries que han tratado temas paranormales. Volvamos a las teleseries y nos quedamos parecido igual en el tema de los pactos con el diablo. Aquí tenemos una teleserie que se inicia su conflicto a partir de un pacto con el diablo. Pecadores, del año 2003 de TVN, centrada, construida simbólicamente en torno al mundo de la muerte. Es bien particular eso. Exacto. Bueno, Dionisio Cienfuegos es el personaje, uno de los protagónicos, quien hace pacto con el diablo, que dice que a cambio de fortuna, él le va a entregar a la primera hija mujer que tenga. Para asegurarse, él tiene un amorío, también extramarital, y tiene una mujer, una hija, fuera del matrimonio. Pero guarda eso hasta que el diablo venga a cobrar su parte, y la tiene ahí para no entregar a la hija que es parte de su matrimonio. Entonces ahí sucede toda la historia, más encima llegan unos estafadores, en fin. Pero lo que parecía, wow, tema paranormal por acá, se está cayendo la escenografía. Pero ahí está Diana del Ponte. Sí,
wow. Lo que es, habla de este pacto, que parecía como algo de niño chico. Pasa que tenemos en la teleserie como antagonista al demonio mismo, porque originalmente era el abogado del diablo. Así se presenta Angelo Botero. Pero finalmente... Angelo Botero. Angelo Botero, sí. Y Angelo Botero finalmente era Adriano del Ponte, el mismísimo demonio, que era interpretado por Luciano Brujo. Pero no cuente. Pero ¿por qué? No. Si ha pasado tantos años. Aparte, lo pueden ver también en el capítulo que hablamos con una de sus protagonistas, Larisa Contreras, y ella no nos habla de que tenemos al mismo demonio como antagonista. Y esa es la única teleserie donde está el demonio presente. Exacto. Sí, como persona, sí, claro, como personaje. En el fondo, como personaje, sí. Este pueblo, gracias al pacto que hizo Dioniso Cienfuegos con el mismísimo diablo, este pueblo también empieza como a girar en torno a la figura del diablo, a la figura de Dios en contra del diablo, ¿cachai? Una cosa muy religiosa también, y a girar en torno al tema de la muerte. En el fondo, no recuerdo, bueno, habían cementerios. Dioniso Cienfuegos tenía una empresa relacionada a la muerte, ¿cierto? Ataúdes. Él era el dueño del pueblo, en realidad. Y todo era como el señor feudal. Sí. Ya. Perfecto. Eso. También esta teleserie se hace cargo también del folclore. Como por ejemplo que el diablo, o en este caso el abogado del diablo en un comienzo, aparece en Noche de San Juan, debajo de una higuera. Que dice la leyenda que es cuando aparece el demonio. Sí, el personaje de ese capítulo es fascinante. Es hilarante, tiene mucha fantasía también, porque está el tema de las plagas, como bien, es una cosa bien bíblica, que empiezan a afectar a este pueblo, y dentro de esas plagas hay una que es la plaga de la alucinación. Entonces todos los personajes están como en un día, en una volada muy extraña, están todos alucinados, están todos yéndose, y en ese capítulo justamente llega la figura del diablo como en una cosa como media diablada, como en una diablada, como en una cosa como media costumbrista igual, y ahí se demuestra que ya llegó al pueblo la figura del diablo mismo, y todos los personajes estaban en su volada alucinógena, ¿cachai? Entonces ese capítulo es súper hilarante, es súper loco, sale totalmente de todo lo imaginable, y también va dentro de toda esta, no sé, como cosa media mágica, fantástica, costumbrista, que planteó esa teleserie, que también venía un poco también antes de Aquelarre. Claro, la parte costumbrista también le pone el personaje de Úrsula de Altagracia, que era como muy apegado a las creencias, y que nadie le creía el tema del demonio. De hecho, también... como la plaga de piojos también, tipo ahí. La muerte de ellos también es como... También es muy particular, sí, muy bacán. Sí, simbólico, muy bonito. Y este pueblo también, que giraba en torno a los personajes que se iban muriendo, a la muerte, lo que contaba recién, pues decíamos que estaba la maquilladora de muertos, estaban las lloronas que tenían que llorar, su objetivo era llorar, hacer mejor la pega de llorar en los funerales, estaba la persona que cuidaba también los cuerpos, y que ahí hay un rollo también de cuerpos. Entonces la teleserie está construida, los personajes, los núcleos, en base a las distintas referencias de la muerte, pero con la mirada bíblica. O sea, Dios, diablo. Hay una llorona, por ejemplo, que se llama Magdalena. O sea, los nombres también están sacados muchos de la Biblia. Chistoso como el tema de las hermanitas Gloria y Paz. Bueno, tenemos varios personajes que nos hacen recordar también historias populares y también de la Biblia. De hecho está el nuevo Rigoletto, nuestro primer jorobado de series, supongo. Quizás el único. Fue como lo que hablaba el Lucas Conferós, que como que está el personaje Pablo Schwartz, que está como protegiendo a Cristian Campos. Acá era como el típico arquetipo de como el personaje deforme que está en la mansión, que se sabe todos los secretos. Y muy bien interpretado por Mauricio Petzovic en quizás los roles más distintos que tiene. Sí. No, hay varios personajes también en torno a la muerte o los temas oscuros, como por ejemplo la chica gótica. Pero dentro de lo paranormal tenemos la muerte de Úrsula. No sé si se acuerdan ustedes. Sí. Que
ella desaparece con ruidos de perro, supuestamente emulando a Cancerbero, que es el perro que cuida las puertas del infierno, el perro de tres cabezas. Fue todo bien... Ahí como que se relajaron. Yo creo que cuando una teleserie, como en este caso, no tiene tanto rating, tanta sintonía, tiene la libertad a veces de darlo todo por el todo. Entonces se la juegan en guión, en efecto, para traer obviamente sintonía, pero se dan libertades que no es cuando están todos los ojos puestos en esa producción. Sí, era una práctica antes usada, porque ahora cuando una teleserie, un producto le va mal, no le recortan el presupuesto y lo que más quieren los ejecutivos es que salga del aire, a diferencia de lo que pasó con Pecador o lo que pasó con Tic Tac, donde el presupuesto todavía estaba, aunque no era un tremendo presupuesto como lo del primer semestre. Pero en Halloween, al igual que nosotros, hay varias opciones de disfraces, y estos personajes que hablábamos que parecen disfraces de Halloween a veces, podemos encontrarlo en las teleseries, podemos sacar ideas de ahí. Vamos a ver esta selección. Buena, qué mejores ideas para sacar disfraces de teleseries, tal como lo hicimos nosotros, con estos personajes de miedo que nos han mostrado en las producciones chilenas. ¿Qué les parecieron a ustedes? Tremendos todos. Mis favoritos son los extraterrestres. Faltan extraterrestres en las teleseries. Fantasmas, harto, hombre lobo, vampiro, pero el tema ovni quizás está un poco dejado, así que a mí que me encanta también, me apasiona el tema ovni. Ojalá se pudiera también abordar más en, no sé, lo que se hizo en Borrón y Cuenta Nueva fue entretenido también, ir variando con ese tipo de opciones. Faltan unos extraterrestres, no es malo. Faltan unos ovni en verdad oculta. Por lo que le va faltando. A lo mejor de eso se trata las nuevas contrataciones. Oye, tienen fantasmas también ahí, tienen cambios de cara, es una teleserie prácticamente de temática sobrenatural, o sea, que aparezcan los ovnis, por favor. No des ideas, por favor. De esas no, por favor no. Porque después todas las ideas que andan diciendo en los foros, todas las ideas que decimos nosotros de verdad oculta, después las vemos en la teleserie, entonces las vemos hechas realidad. Mejor no. Pero sigamos con nuestra pauta y vamos a concluir con una teleserie que también tocó el tema paranormal, pero nos puso primero la duda de si era o no era presencia del demonio. Exacto. O no lo era. Me refiero a La Poseída. Me encanta La Poseída, me encanta. Me da pena todavía que no haya sido una teleserie más valorada por la tremenda producción también que implicó. Es decir, estamos generando una historia en un contexto histórico súper particular y la producción estuvo súper como a la altura de eso, basándose en un libro que se llama La Endemoniada de Santiago y que muestra la historia de Carmen Marín, que es un caso real. Es el primer caso de exorcismos que ha sido documentado en Latinoamérica, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica también. Entonces, centrarse en una historia así fue un gran riesgo también para TVN. Sí, TVN mantuvo el nombre de Carmen Marín, y de Raimundo Cisterna, que es el sacerdote. Sí lo ambientó en el año 1890, esto pasó mucho más atrás. Y de ahí empezó con el tema de... Pero la base, los cimientos eran reales. Justamente se empezaba a decir si que estaba poseída por el demonio esta mujer, o se trataba de los primeros casos de histeria.
Claro. Que ahí había un doctor, Gabriel Varas, que fue en la teleserie Manuel Antonio, algo así se llamaba el doctor en la vida real. El doctor Manuel Antonio Carmona. Gracias. La teleserie ponía en pugna esas dos visiones, es decir, una visión más tradicional, más como centrada en lo espiritual, que decía que la chica realmente tenía el demonio metido adentro, así de simple. Y otra visión que estaba surgiendo justamente en esa época, una visión mucho más racional, más apegada a la ciencia, a lo demostrable, de forma tangible, que decía que no, que esto es una enfermedad mental. Entonces esa pugna entre la ciencia y la religión que se daba en esa teleserie era súper interesante de ver, y se dio también en esa época y en la vida real. Aquí, bueno, siempre estábamos en el supuesto de que era una leyenda de la parte de la iglesia. Se hablaba también de que este tema de que se doblaba, que alucinaba a Carmen, después se justificaba en primera instancia, para hacernos creer de que no era nada demoníaco, de que el doctor le inyectaba cocaína. Ah, sí. Sí, ¿se acuerdan? El otro doctor, el doctor Urmeneta. Urmeneta. Sí, Urmeneta, gracias. Y no era el único, porque también había un niño que era muy, muy similar al tema del exorcista. Ah, sí. Ah, de la profecía más que el exorcista. La profecía, tiene razón, sí. Sí. De que era un niño que supuestamente se había salvado de la muerte porque su madre, Rolda Ignacia Baeza, hacía pacto con el demonio que poseía a Carmen, ofreciéndole su alma a cambio de la vida de su hija. Sí, tremendo eso, tremendo. Entonces, los guionistas quisieron construir también un imaginario basado también en los clásicos paranormales que nosotros conocemos. O sea, hay muchas películas de exorcismo y la poseída tiene toda como los gadgets de las cosas típicas de esas películas, ¿cachai? El personaje gritando, una interpretación súper entregada, y destacar también a Luciana Echeverría, esos insultos al demonio que se le hacen, esas insinuaciones medio sexuales también, sí, que se dan entre el demonio y los personajes. No tiene nada paranormal, pero me acuerdo de la escena en que rescatan al niño de esa laguna, y que Jorge Arecheta lo toma en brazos y está caminando con él, y él se enreda en una cadena y se cae con el niño al suelo en brazos, y para seguir con la escena como que rueda un poco con él para que no se note el chascarro. Hablamos, también habla de las sectas. El demonio también está muy partícipe, no está de manera presencial como lo vimos en Pecadores, pero sí muy partícipe en los diálogos, en las sensaciones, en las emociones. Hay una secta, la secta de los Altísimos, que supuestamente los poderosos se reunían ahí y tenían, orgías, y hacían, por ejemplo, rituales satánicos en noche de luna creciente. Había sacrificios también de mujeres vírgenes también. Bueno, los enemigos también estaban en estos sacrificios que entregaban hacia Lucifer. Esas sectas, esas asociaciones medias satánicas entre poderosos, entre gente del poder chileno, existían en esa época. Entonces quisieron también hacer un acercamiento y mostrar estas cosas medias oscuras que tenían, esa doble moral, esta doble vida que llevaban ciertas figuras de la política, ciertos empresarios, gente millonaria de la época, aristócrata, que tenían este lado escondido en el cual hacían cosas satánicas, ¿cachai? Y abusaban de personas, de mujeres, llevaban a mujeres ahí para ¿cómo se llama? Para sacrificios, para sacarle la sangre. Entonces, eso también mostrar una realidad de lo que se daba en esa época, y que capacito, quién sabe, se sigan dando hasta el día de hoy ese tipo de asociaciones ilícitas de gente poderosa. Se rumorea de que hasta el día de hoy se mantienen esas sectas de poderosos. Yo no sabía que existían hasta ese momento, y realmente quedé impresionado con esa parte de la historia, me encantó, realmente. Sí, y ahí tienen ellos también ciertas condiciones, por ejemplo, a veces estas mujeres vírgenes las tienen casi como ofrendas para abusar de ellas. Terrible. Bueno, y volviendo a Carmen Marín, bueno, está esta disputa si está poseída o se presenta como el caso de histeria. No sé si contarlo en realidad en que se resuelve esto, porque ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube de TVN,
Y no quiero hacer spoiler, a pesar de que ya ha pasado hartos años, o sea, 5 años. 5 años. 5 años. La promoción también era bastante llamativa. No, entusiasmaba bastante ver la teleserie. Sí, un spot dirigido por Fábula, o sea, de Pablo Larraín. Pablo Larraín. Y con un gran, como referencia también a esta cosa católica, música católica, media tétrica de fondo, ¿cachai? Entonces se generó cierta expectativa también de ver una historia más centrada en lo paranormal. Tengo entendido. En una iglesia real. Sí, y en el cementerio general también real. Ahí estamos. Exacto. También está el personaje de Antonia Segers, que era como el espiritismo con la ouija y todo eso. Claro. Está basado en las gemelas, unas hermanas de París, que supuestamente hablaban del ocultismo. Sí, es que el tema del espiritismo en las clases altas chilenas de esa época, uno no sabe, pero era muy, 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 muy recurrente. A la gente de le encantaba jugar con ese tipo de cosas. Entonces ahí está el personaje de Asunción que se mete con el mundo del espiritismo y es un personaje muy interesante, muy entretenido. Tremendo, poco conocido, poco recordado. Bueno, es que La Poseída también no es una teleserie muy recordada, que digamos. Pero tiene grandes valores también. Exacto, mezcla el tema de la guerra, la política, las leyendas, el tema religioso y médico, científico. Entonces, sí, como que todo eso, juntarlo da un muy buen resultado y hay escenas que en verdad dan miedo. No sé si por el tema paranormal o por la maldad de lo humano. Tengo entendido que los actores grabaron escenas en locaciones reales con una cinta roja amarrada en una de sus muñecas, que era como para evitar mal de ojo o que pasaran cosas extrañas durante las grabaciones, porque se cuenta de que eso, cuando son producciones, ya sea ficción o no ficción, cuando hay una cámara en un lugar que está como cargado, pasan cosas. Sí. Lo he visto, sí, pasan cosas. Bueno, se comentó también en las escenas de La Quintrala, protagonizada por Raquel Argandoña, que pasaban cosas cuando hacían estos momentos de hechicería, de brujería, cuando invocaban al demonio, por ejemplo. Entonces sí, en La Poseída sí andaban con estas pulseritas rojas, no solamente los actores, sino también el equipo tras cámara, y se escuchaban ruido y había una energía muy pesada, sobre todo en las grabaciones nocturnas. Entonces trataban de protegerse, de limpiarse, porque es complicado. Y así es. Sí, La Poseída habrá sido la última teleserie que se centró en una temática más paranormal. Sí. Hasta el momento. Ya. Sí, totalmente. Bueno, tuvo Un Diablo con Ángel, que era fantástica, mágica, pero no era paranormal propiamente tal como lo que estamos viendo en este programa. La última fue La Poseída. Entonces, a partir de eso, me tomo de eso, de que ya han pasado 5 años de La Poseída, para hacer un llamado quizá a los creadores, a quienes trabajan en áreas dramáticas, a quienes están a cargo de los contenidos que se tratan en las teleseries y en las series, de jugársela más con este tipo de producción. A la gente le encanta mucho el terror, le encanta mucho la fantasía, el horror. Así que ojalá que se la empiecen a jugar, que empecemos a variar, a experimentar. Ya sabemos que han habido teleseries que se han sido centradas en cosas más fantásticas y algunas les ha ido bien, algunas les ha ido no tan bien, pero han sido experimentos que a la gente le gusta. Entonces, ojalá poder también empezar en un tiempo donde las teleseries van a tener que ver cómo reinventarse en el futuro después de la pandemia. Ojalá también que se empiece a experimentar, que se empiecen a romper los límites y que podamos generar eso que se daba tanto en las teleseries de antes, como Tic Tac, como Aquelarre, que variaban en las cosas. Ahora lo hacemos ojalá, con teleseries actuales que puedan también ir variando en temáticas y que presenten cosas distintas, hombres lobo, vampiros, fantasmas, extraterrestres, duendes, todo lo que pueda haber. ¿Cómo? Duendes, hadas, mundos mágicos, realidades alternas, viajes en el tiempo, etcétera. Tanto artilugio creativo. Bienvenidos fantasmas, sirenas, lo que sea, porque eso es correr riesgos y actualmente tenemos, ¿cierto? Tenemos a nuestro favor que hay muchos efectos especiales, hay mucha tecnología, cosa que a veces en el pasado no era el gran tope, pero estaba la creatividad.
hoy tenemos la tecnología, tenemos los efectos especiales, los temas digitales, que podemos hacer un buen resultado y arriesgarse un poco, porque en verdad estos temas son muy, muy, pero muy entretenidos. En general, en la ficción chilena falta el riesgo de correr al momento de hacer productos que son de género, ya sea fantasía, ciencia ficción, terror, romance. Existe mucho miedo, existe muchas ganas de perder, o sea, como temor por perder, ¿cachai? Entonces, más, ya hacemos un llamado a que haya un poco más de libertad, que nos arriesguemos, a que creemos, a que no nos limitemos por creer que nos puede ir mal, mejor intentarlo y decir que se hizo, ¿cachai? Claro, puede pasar como un tic-tac, que en su momento era una volada, que la gente no le gustó, pero ahora es una de las pocas teleseries de culto que tenemos en nuestro país. Absolutamente. Así que eso, un llamado para la fantasía en este Halloween. Ya estamos cerrando este programa, esperamos que les haya encantado este recorrido que hicimos en este día tan especial, el Día de Brujas, ¿cierto? Sí. Así se le llama. Así es. Noche de Brujas, Día de Brujos, Halloween. Sí. Día Entonces, de Muertos en eso, México. Día de los Muertos también. Les mandamos un abrazo gigante, que disfruten esta noche de brujas que se viene y, como siempre, invitarlos a que comenten en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, que nos sigan, que comenten este video, que nos digan si les gustó, nos digan ideas para videos que se vengan más adelante, porque tenemos muchas sorpresas, así que para que estén atentos también. Muchas sorpresas. Y si se disfrazan de algo relacionado a las teleseries, etiquétenos. Sería muy divertido ver eso, sí. Porfa. Porfa. Etiquétenos para ver sus disfraces de teleseries. Sí. Así que eso, pues, chiquillos, sin nada más que decir, pues, oiga, no estén bromando nada, pues, oiga, la cuestión, les vamos a despedir este programa y entonces, chiquillos, nos estaremos viendo con la Santa Gomita, con la Peladita y con todos nuestros amigos, Santo Ladrón, Conde Brolock y mi querido amigo Chadi también de los Pincheiras. Nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo de Modo Teleserie. Modo Teleserie. Chao, chiquillos. Chao. Adiós. Nos vemos. Saludos a la Peladita. Chao. Feliz Halloween. Pásenlo bien.